¿Qué tal, Tabata? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ciencia y tecnología del quinto de secundaria. Un programa donde reforzaremos los temas de física que normalmente ven en el colegio, pero de una forma súper divertida. Y solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Tabata, espero que estés lista el día de hoy porque tenemos un tema que realmente te va a interesar. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, estuve dando una miradita a mis separatas, acá las tengo, y el tema de hoy va a estar súper interesante. Así es, porque está relacionado a algo que ocurre todos los días y a todos. Sería genial si da unos ejemplos, profe. Claro que sí. Podemos dar como ejemplo cuando tus padres o tú planchan la ropa, te peinas temprano para ir a clases o los carros que se movilizan de un lugar a otro. Todo esto es súper cotidiano, profe. Y aunque aún no he profundizado al 100% el tema, hoy nos toca hablar y reforzar los conceptos de la fuerza de rozamiento. ¡Exacto! Hoy vamos a hablar de ello, así que pon mucha atención porque juntos vamos a explicarlo de una manera súper fácil. Ya, profe, genial. Entonces, arranquemos con la explicación. Cada vez que planchamos un pantalón, barremos la casa con la escoba o un auto avanza por la avenida Javier Prado, cuando por suerte no hay tráfico, están dos objetos interactuando por contacto y esa interacción se cuantifica a través de las fuerzas. En el caso de la plancha con el planchador, la escoba con el suelo de tu casa y las llantas del auto con la pista. Así es, todo esto ocurre por una fuerza de rozamiento o también conocida como fuerza de fricción, por lo que comencemos con su definición. Se define como la fuerza que existe entre dos superficies en contacto. Esta fuerza es opuesta al movimiento o movimiento interno. Funciona como una resistencia o freno. Esta fuerza de rozamiento aparece en la superficie en la que tienen contacto dos cuerpos siempre que uno de ellos se mueva o tienda a moverse. Es la fuerza que se encarga de reducir la rapidez de un objeto en movimiento o incluso no permitir su movimiento. Un ejemplo puede ser entonces cuando aprietas los frenos de tu bici porque estás yendo muy rápido o la suela de tus zapatos, ya que si vas despistado por la calle pueden salvarte de que te caigas o hagas roche delante de todos. Entonces, todos los cuerpos van a tener en sus superficies asperezas o rugosidades, las que van a generar una resistencia al deslizamiento. Esta resistencia está representada por una fuerza, y esa fuerza puede aparecer en las siguientes situaciones. Cuando no haya un deslizamiento, a lo que vamos a llamar fuerza de rozamiento estático, que se representa con la nomenclatura Fs. Cuando sí exista un deslizamiento, también llamado fuerza de rozamiento cinético, que tiene la siguiente nomenclatura, F sub K. Hablemos detalladamente de cada una. El primero es cuando hay una tendencia al deslizamiento en la que la fuerza 1 va a ir para un lado y la fuerza de rozamiento irá hacia el otro lado opuesto. Pero recordemos que al ser una fuerza estática, en ella el objeto no se mueve, por eso esta fuerza 1 va a ser igual al F sub S. Y el segundo momento es cuando el objeto ya casi se va a deslizar, a lo que se le conoce también como momento inminente. Entonces aquí la fuerza de rozamiento va a actuar con todo al máximo para intentar que este movimiento no se produzca. Con estos tres pasos, notas cómo va cambiando gradualmente la fuerza de rozamiento estático, lo que se representaría así. Fuerza de rozamiento máximo es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Profe, todo bien porque ya sé que la N o fuerza normal es la fuerza que ya conocemos de los objetos. Pero, ¿qué es ese símbolo raro llamado coeficiente de rozamiento estático? Pues es un valor que depende de la rugosidad de los materiales en contacto, porque no es igual que te deslices sobre un terreno liso a uno rocoso. Lo importante es que te grabes bien en la mente esa fórmula mostrada. Listo, me quedó recontra claro. Ahora hablemos de la fuerza de rozamiento cinético o también conocido como FK. Profe, ¿en qué se diferencia de la anterior? Sencillo.
La reconoces porque esta fuerza se presenta cuando sí hay un deslizamiento, siendo su valor constante y muy independiente de la velocidad y del área de contacto. Y se representa de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y por si no estuviste tan atento, recuerda que el coeficiente de rozamiento va a depender de materiales de ambos objetos. Así es, pero ahora quiero que pongas toda tu atención sobre lo siguiente, porque va a ser recontra útil si quieres romperla en este tema de la fuerza de rozamiento. 1. Los coeficientes de rozamiento son números que normalmente van entre 0 y 1, pero además, siempre el coeficiente en movimiento, o sea el cinético, es menor al coeficiente de rozamiento estático. Y esto te sirve un montón porque cuando te den dos coeficientes de rozamiento ya sabrás que el mayor es el estático y el menor es cinético. Ok, profe, pero también hay objetos que no siempre están sobre superficies rectas, sino en superficies inclinadas, ¿verdad? Así es, hablemos un poco de ello. Las pendientes son también conocidas como planos inclinados, es decir, superficies inclinadas sobre las que hay objetos en reposo con posibilidad de deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, un ejemplo de ello serían las curvas hacia abajo que hay en las carreteras de las provincias del país o también los juegos de resbaladillas que hay en los parques para los niños. Así es, y son recontra útiles para reducir la fuerza del peso que tiene un objeto que está en caída. Es momento que hablemos un poco más de este tema súper importante en la física, el plano inclinado. Así es, porque según yo, voy entendiendo que son súper importantes para la viabilidad de la sociedad desde cualquier punto, ya sea en los centros de estudios con las rampas que sirven para que se puedan transportar a una persona en silla de ruedas. O hasta el transporte de vehículos que circulan en provincia y necesitan de estas pendientes para poder llegar a un punto de altura. Porque supongamos que este rollo es una gran montaña y aquí tenemos un carro al que le urge llegar a la cima. ¿Cómo lo hace? Si se va de frente, se choca. Así que necesita de esto para poder llegar. Esta tabla puede funcionar como plano inclinado, ayudando a que este objeto, utilizando la fuerza, pueda llegar a su destino. Profe, pero entonces, yo supongo que la fuerza que utilizará el objeto en este caso, el carro va a depender de la pendiente. Correcto. Por ejemplo, si ponemos la tabla así, el carro va a necesitar mucha más fuerza para subir. Pero, si la ponemos de esta manera, va a utilizar menos fuerza para poder subir. Pero, y hablando en la vida real, sabemos que no van a poner tremendas rampas para hacer que los carros suban por una montaña, sino que van a usar un plano inclinado, curvo, de tal manera como están viendo en esta pantalla. ¡Wow! ¡Qué interesante, profe! No me había detenido a pensar en ello antes y ni sabía que esas carreteras de montaña eran planos inclinados. Sí, y si ya dijimos que depende de la inclinación del plano, la fuerza que utilizará el objeto, también quiere decir que va a depender el tiempo en el que se baje un objeto. Por ejemplo, si ponemos este rollo de papel higiénico en la tabla a 30 centímetros de altura y con un ángulo de 20 grados, este rollo demorará en bajar un segundo. Ahora, veamos qué ocurre con este rollo, pero si la tabla está inclinada a 22 centímetros de altura, o sea, más abajo, con un ángulo de 15 grados. Pues demora 2 segundos en bajar. Exacto. Si la tabla se coloca casi vertical, verás que la rotación del objeto es prácticamente nula y simplemente cae. Interesante, profe. Así es, pero ahora hay algo más que quiero contarte en los Fisidatos. ¡Woo!
quiero darte un dato interesante. Los planos inclinados no solo los vas a encontrar en construcciones, sino también en objetos, como por ejemplo los cinceles. Estas herramientas son recontra famosas entre los escultores para hacer imágenes en piedra alucinantes. Así es como verás en la punta del cincel hay un pequeño plano inclinado que con la ayuda de la fuerza de un martillo permite romper una roca y pues así comenzar a darle forma. Claro, los escultores lo hacen con cuidado, profe, pero ahí la fuerza del plano inclinado va en una sola dirección, ¿verdad? Correcto, va solo hacia una dirección, pero veamos qué pasa si le colocamos otro plano inclinado. Entonces, al haber dos planos inclinados, habrá una fuerza en ambas direcciones, lo cual se ve claramente en las uñas de las hachas para cortar los árboles. Así es. Por último, es bueno saber que los objetos al pasar por un plano inclinado generan un rozamiento o fricción. Importante saber sobre esto de la fuerza de rozamiento en sus distintas formas. Cada vez voy entendiendo un poquito más. Así es. Y para ver cuánto vas almacenando en tu cabecita, llegó el momento de las preguntas. Ok, profe, mis conocimientos lo pueden todo. Vamos a ver cómo me va. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento estático? A. Son números relacionados al rozamiento que normalmente van entre 1 y 2. B. Son valores relacionados a objetos en movimiento. O C. Es un valor que depende de la rugosidad de los materiales en contacto que carecen de movimiento. Profe, recuerdo que usted habló de este término nuevo para mí y espero estar en lo correcto, así que mi respuesta es la opción A. Si me equivoco, prometo que voy a repasar más. Pues vas a tener que repasarlo más, porque la respuesta correcta es la C. Además, los valores van entre 0 y 1. Veamos qué tal te va con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de plano inclinado? A. Las ruedas de una moto yendo a 50 km por hora por una carretera. B. Las rampas que normalmente hay en las cuadras de las calles. O C. Ninguna de las anteriores. Ay, profe, eso estuvo facilazo. Obviamente, las rampas que se encuentran en las cuadras de las calles. Además, eso ayuda mucho a las personas con discapacidades. Muy bien, ese es un claro ejemplo, pues recuerda que un plano inclinado es una superficie oblicua sobre la que hay objetos en reposo con posibilidad de deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Hoy aprendimos en física que la fuerza de rozamiento, o también conocida como fuerza de fricción, se define como la fuerza que existe entre dos superficies en contacto. Esta fuerza es opuesta al movimiento, funciona como una resistencia o freno. Además de que aparece en la superficie en la que tienen contacto dos cuerpos siempre que uno de ellos se deslice o tienda a deslizarse. Todos los cuerpos van a tener en sus superficies asperezas o rugosidades, las que van a generar una resistencia al deslizamiento. Esta resistencia está representada por una fuerza y esa fuerza puede aparecer en dos casos. Cuando no hay deslizamiento, a lo que vamos a llamar fuerza de rozamiento estático, que se representa con la nomenclatura F sub S. O cuando hay un deslizamiento, también llamado fuerza de rozamiento cinético, que tiene la siguiente nomenclatura, F sub K. Dentro de la fuerza de rozamiento estático hay dos etapas. La primera es cuando hay una tendencia al deslizamiento en la que la fuerza va a ir para un lado y la fuerza de rozamiento irá hacia el otro lado opuesto. Pero recordemos que al ser una fuerza estática, en ella el objeto no se mueve. Por eso esta fuerza 1 va a ser igual a la F sub S. Y el segundo momento es cuando el objeto ya casi se va a deslizar, a lo que se le conoce también como momento inminente. Entonces, aquí la fuerza de rozamiento va a actuar al máximo para intentar que este movimiento no se produzca. Con estos dos pasos, notas cómo va cambiando gradualmente la fuerza de rozamiento estático. Recuerda que la fuerza de rozamiento máximo es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal.
Además, el coeficiente de rozamiento estático es un valor que depende de la calidad de los materiales en contacto. Por otro lado, hablamos de la fuerza de rozamiento cinético, o también conocido como F sub K. Se reconoce porque esta fuerza se presenta cuando sí hay un deslizamiento. Y tiene la siguiente fórmula. Fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Recuerda también que los coeficientes de rozamiento son números que normalmente van entre 0 y 1. Pero además, siempre el coeficiente en movimiento, o sea el cinético, es menor a la fuerza de rozamiento estático. Esto te sirve un montón porque cuando te den dos coeficientes de rozamiento para las mismas superficies, ya sabrás que el mayor es estático y el menor es cinético. Después hablamos de los planos inclinados y dijimos que son superficies oblicuas sobre las que hay objetos en reposo con posibilidad de deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Así es, y que son recontra útiles para reducir la fuerza que normalmente se necesita al mover un objeto que está en movimiento vertical. Luego de la explicación teórica, pasamos a realizar experimentos para complementar el tema. Aquí vimos cómo una tabla podía funcionar como plano inclinado, ayudando que un objeto utilizando la fuerza pueda llegar a su destino. En el proceso, nos dimos cuenta de que dicha fuerza utilizada por el objeto iba a depender de la pendiente y probamos en colocar la tabla de más empinada. Al colocarlo de esta última forma, nos dimos cuenta que el carro necesitaría más fuerza para subir a comparación de la posición menos empinada, donde utilizaría menos fuerza para subir. Viendo un caso de la vida real, te comentamos que estas rampas no se utilizarían para que los carros suban a las montañas, por ejemplo, y que por eso se utilizaban planos inclinados curvos, que son las carreteras. Luego pasamos a la sección de fisidatos, donde vimos ejemplos de los planos inclinados y te dijimos que no solo los encuentras en construcciones, sino también en objetos como los cinceles. Increíble, ¿verdad? Recuerda que te dijimos que estas son herramientas recontra famosas entre los escultores para hacer imágenes en piedra y que ahí la fuerza del plano inclinado va en una sola dirección. Eso sí, si a un objeto que ya tenga un plano inclinado le colocamos otro plano inclinado, entonces habrá una fuerza en ambas direcciones, lo cual se ve claramente en las cuñas de las hachas para cortar árboles. Así es. Por último, es bueno que recuerdes que los objetos al pasar por un plano inclinado generan un rozamiento o fricción. Perfecto. Luego de este repaso, creo que es suficiente información por hoy. Ya vimos ejemplos, conceptos y hasta experimentamos cómo funciona la onda de los planos inclinados. Así es. Espero que sigas repasando y siempre buscando más datos e información en tus libros, internet y ustedes preguntándoles más cosas a sus profes. Aprender es súper chévere y ya vimos que la física sí es recontra importante para varios aspectos de nuestra vida. Bueno, ya me tengo que ir. Y para ir preparando materiales para mi siguiente explicación de este mundo increíble que es la física. Está bien, profe. Ya nos vemos pronto. Que les vaya súper bien. Adiós, nos vemos.